extremidades, vamos a hablar de un tema que es bastante retante, que es el de tumores en línea media, en especial mediastino, como lo enfocó él en el manejo en cuidado intensivo. Digamos que es un tema muy afín al manejo anestésico, pero le pedí a Antonio que le diera más, digamos, el enfoque de cuidado intensivo, porque es precisamente en esta área donde se puede tener dificultades mayores, porque algunas herramientas de frecuente uso en el área de cuidado intensivo. Y esta es la parte, yo creo que más interesante de la charla, observar qué cosa podemos implementar, qué elementos podemos mejorar en el cuidado intensivo para hacer una atención más segura a estos pacientes. Dale, Antonio. Vamos a hablar un poco sobre, vamos a hablar amplio y profundo sobre la vía aérea en el paciente oncológico y vamos a ir precisando cosas acerca del manejo de los tumores en vía aérea superior y en tumores mediastinales principalmente. Lo primero que uno debe hacer cuando uno va a hablar sobre un tema es definir el tema. Y definir el tema, en este caso, es hablar sobre vía aérea difícil. Y vía aérea difícil es aquella vía aérea, bueno, esto no ha sido un consenso, pero es lo que gran mayoría de personas aceptamos o se acepta acerca de lo que es una vía aérea difícil, y es aquella vía aérea en la que un anestesiólogo entrenado experimenta dificultad para la ventilación con mascarilla facial, dificultad para la intubación orotraqueal o ambas. Y se habla de anestesiólogo entrenado porque es la persona que probablemente tenga más acceso a las vías aéreas día a día. Por esa razón, esta palabra podría cambiarse fácilmente por un operador experto, entrenado. Sin embargo, pues obviamente como los anestesiólogos son los que más acceden, pues probablemente sean los operadores expertos con mayor entrenamiento. Sin embargo, la otra cosa importante que hay que definir es cómo se define o cómo se describe una vía aérea difícil anticipada. Y esta vía aérea difícil anticipada es la situación a la que a través de la historia clínica, los signos y los síntomas, la valoración física, y en este punto me quiero resaltar porque la valoración física, aunque se ha dejado de lado gran parte, pues en muchas de las cosas que hacemos en el día a día, hay que recordar que la valoración física es la que nos permite identificar estas vías aéreas difíciles. Imagenológicamente se logra identificar una vía aérea potencialmente difícil, permitiendo entonces tomar medidas pertinentes para evitar un escenario de no ventilación y no intubación, o en el caso de presentarlo, establecer planes alternativos y solucionar la crisis de manera satisfactoria. Ese es el punto importante de la charla, porque esto es lo que esperamos tener y es lo que esperamos hablar durante toda la próxima 40 minutos, una hora. La idea es que tengamos siempre planes alternativos y que hagamos una predicción adecuada de la vía aérea, porque estos pacientes de per se ya tienen una vía aérea muy probablemente difícil en la gran mayoría de ocasiones. Cuando comienza uno a revisar entonces si la probabilidad de ser predicha es importante o pues se puede predecir en el 100% de las ocasiones como esperaríamos que la tuviéramos, nos damos cuenta que predecir de forma inequívoca todas las vías aéreas difíciles pues es lo ideal. Sin embargo, no es lo que encontramos en el día a día de las vías aéreas. Lo importante es que con una adecuada valoración, como lo mostraré más adelante, probablemente anticipar las vías aéreas, que yo sospeche que ya les voy a mostrar un estudio, o este estudio que les estoy mostrando aquí, donde cuando los anestesiólogos comenzamos, o cuando el personal entrenado en vía aérea difícil comenzó a analizar la probabilidad de que estos pacientes que se enfrentaban a la valoración clínica tuvieran una vía aérea difícil, nos dimos cuenta que cuando anticipábamos la vía aérea difícil, o sea, cuando teníamos predictores de vía aérea difícil, solo el 20% de estos pacientes terminaron siendo vía aérea difícil. Y la otra cosa importante desde el otro lado es entonces que que muchos de estos pacientes que no metíamos dentro del pool de vía aérea difícil, entre un 5 y un 6% de estos pacientes terminaban siendo vía aérea difícil. Entonces, con estos valores uno comenzaría a decir, pues, ¿para qué hacemos esto, cierto?
Pero realmente lo importante de esta análisis es que ese 20%, ese porcentaje del 20% de pacientes que identificamos como vía aérea difícil, la resolución de ese problema se logró entre un 93 y un 95% de las ocasiones. Y esto es muy importante, porque esto significa que estar prevenido y estar en plan A, plan B, plan C, plan D, como lo iré mostrando más adelante, probablemente sea lo que nos haya ayudado a que estos pacientes sean unos pacientes exitosos. Cuando lo veíamos entonces desde el punto de la exactitud diagnóstica, porque entonces la vía aérea difícil se divide en dos partes, en mi probabilidad de intubar el paciente y mi probabilidad de ventilarlo. Y quizá esta segunda parte de acá, que es la de la ventilación, sea la más importante, porque el paciente no se muere porque usted no lo puede intubar, el paciente se muere porque usted no lo puede ventilar, ¿cierto? Y esta razón es la que nos hace pensar que los pacientes que tienen vías aéreas difíciles para la intubación no necesariamente tienen que tener vías difíciles para la ventilación. Y si usted asegura una ventilación adecuada con estos pacientes, muy probablemente tiene el 80 o el 90% de la resolución del problema lograda. Tanto sea para despertar el paciente nuevamente, que pues ya lo veremos en la unidad de cuidados intensivos, es menos lógico y menos probable, o por el contrario, lograr resolver con la tranquilidad del caso el paso a paso para lograr llegar a la ventilación y a la intubación adecuada. Cuando comenzamos entonces a analizar todos los valores en los que los pacientes comenzaban a definir estaba en una vía aérea difícil o es una ventilación difícil, y ya vamos a mostrarle los scores y todas las cosas que son necesarias para valorarlo, nos dimos cuenta que la gran mayoría de pacientes se salían de nuestros scores y de nuestras valoraciones. Como ya lo había dicho, eso no significa que no es importante valorarlo. Eso lo que significa es que si usted cree que este paciente es vía aérea difícil y termina siendo una vía aérea fácil, pues resolución del problema hecha. Pero si este paciente usted no lo valoró adecuadamente y terminó siendo una vía aérea difícil y usted no tuvo manera de resolverlo, pues entonces este paciente está en un gran problema y pues usted también lo está. Pero entonces, ¿cómo reconocer una vía aérea difícil anticipada? Pues hay un montón de scores que se han hecho y que se han intentado identificar. Y si comenzamos a ver toda la sensibilidad y los valores predictivos positivos, usted dice, pues esos scores no sirven para nada, ¿cierto? Sin embargo, cuando usted comienza a identificar y comienza a revisar la literatura para la unidad de cuidados intensivos, usted se da cuenta que si estos scores sirven para poco en la valoración del paciente por anestesia, ¿cierto? Cuando usted los combina, tiene mucho poder. Y el valor predictivo positivo de estos scores combinados, sobre todo 3, que ya se los mostraré también más adelante, nos dice que probablemente este sea el score para usar ambulatoriamente en el paciente que va a ser llevado a cirugía. Pero cuando estamos parados en la situación de intensivos, estos scores no tienen tienen menos valor predictivo positivo que el mismo score usado desde la parte clínica. ¿Pero por qué pasa esto? Primero les quería mostrar el score, los 3 scores que son importantes, que son Mallampati, que son la distancia tiromentoniana y la distancia esternomentoniana. El de mordida, sí, no, pero el Mallampati no lo puse ahí. Sí, qué pena, no puse Mallampati, pero bueno, la idea era mostrar Mallampati, pero este es el test de mordida, que sirve muy bien para identificar, porque cuando uno los junta, distancia tiromentoniana, esternomentoniana y Mallampati, miren el valor predictivo positivo de este test. Entonces, es muy fuerte por fuera de la unidad de cuidados intensivos en la valoración de los pacientes, sobre todo estas 3 pruebas. Pero cuando estamos en la unidad de cuidados intensivos, entonces yo siempre tengo que hacer estas 2 preguntas. Si se induce la sedación profunda, la anestesia general, el plano profundo para intubar, ¿se predice que la intubación será exitosa con la técnica seleccionada? Y la otra pregunta es,
Si la intubación fallida, si la intubación es fallida, la oxigenación será exitosa con máscara supraglótica. Y entonces, otra vez vuelve mi pregunta. ¿Tiene predictores de vía aérea difícil mi paciente? Y en la UCI, esto es lo que nos enfrentamos. Nos enfrentamos principalmente a un elevado porcentaje de pacientes que fracasan en el manejo de la vía aérea por una razón importante. Y es que el factor humano siempre está metido aquí. Y no solo el factor humano como médicos, sino el factor humano de ese paciente en sí. Y esto probablemente sea el punto clave por el cual los predictores de vía aérea difícil fuera de la UCI no sirvan en la unidad de cuidados intensivos. Y por esa razón, desde la Sociedad Americana de Cuidados Intensivos y desde la Sociedad Francesa de Cuidados Intensivos, intentaron resolver el problema. ¿Y cómo lo intentaron resolver? Con un test y con una valoración que les permitiera decirle al intensivista y a los médicos que se van a enfrentar todos los días en la valoración de la vía aérea difícil o de la vía aérea probable de abortar, que es necesario cambiar algunas cosas. Y necesario cambiar algunas cosas, hicieron una valoración muy extensa, muy interesante, y los invito, pues no es la visualización de la charla, pero los invito a que revisen el artículo, porque el artículo cogió un montón de pacientes, les analizó un montón de variables, les hizo curva ROC a todas, y luego de que les hizo curva ROC a todas, identificó estas variables que tenían un valor predictivo positivo para identificar las vías aéreas difíciles superior en la unidad de cuidados intensivos. Y estos factores suman unos puntos que, si los identificamos después en la tabla de probabilidad de falla en la vía aérea, nos muestra que entre más puntos tenga, más difícil será la intubación o la probabilidad de intubación de estos pacientes. Y entonces miren lo interesante, los dividen en factores relacionados al paciente, factores relacionados a la patología y factores relacionados al operador. Entonces miren lo bonito de esta cosa, porque no es una cosa del paciente y ya, como uno lo ve desde la parte de anestesia, que es uno va a evaluar a un paciente, le hace unos test y determina qué probabilidad tiene de fallar. Pero acá, como hay muchos otros factores que ya los identificaremos y hablaremos un poco más tarde, nos daremos cuenta entonces que estos pacientes tienen una probabilidad más alta o más baja. Y miren, Malampati sigue siendo una cosa muy importante. Paciente que tenga un Malampati 3 o 4, aún en la unidad de cuidados intensivos, es un paciente que tiene un porcentaje muy importante y ya casi que hace subir la intubación a entre un 30 y un 40% de probabilidad de falla. Luego, entonces viene el paciente que tiene apnea obstructiva del sueño, y sí que lo tenemos en la unidad de cuidados intensivos. Todos los días tenemos pacientes obesos que están acostados en nuestras camas y que nosotros decimos, este paciente no viene mejor, este paciente viene peor. Pues dedíquele un minutico más de su tiempo, valore este paciente y prediga la probabilidad de que tiene usted de fallar y planee una posibilidad de abordar esa vía aérea. Y miren la otra cosa importante, pues no espero que no sea ofensivo pues desde la parte del abordaje, pero los que no somos anestesiólogos, que están en la unidad de cuidados intensivos, pues tienen más probabilidad de fallar, por una sencilla razón, y es que el anestesiólogo se formó en el abordaje complejo y avanzado de la vía aérea. Los no anestesiólogos, aunque deben estar formados porque están en una unidad de cuidados intensivos, la gran mayoría de veces, y la observación mundial, aún en el estudio lo hacen, es que el abordaje avanzado de la vía aérea no los tiene adecuadamente formados. O bueno, ellos no tienen formación adecuada en este manejo avanzado. Y muy probablemente sea esta la causa por la que estos pacientes tienen, este personal tiene un poco más de falla. Sin embargo, aunque la puntuación los mete, miren que el factor del operador no es tan importante como el factor del paciente en sí.
Otras cosas, como que el paciente esté en coma, que tenga una hipoxemia profunda, que tenga una movilidad cervical reducida, que tenga una apertura oral menor de 3 centímetros, ayudan o aumentan la probabilidad de que usted falle. Y el punto de corte principal para que el macocha se vuelva casi que prohibitivo es 5. O sea, con que un paciente tenga un Mallampati malo, eso te mete en la probabilidad de que tú falles en la vía aérea. Y cuando tienes un valor entre 6 y 7, casi que el 50% de estos pacientes tienen una probabilidad muy alta de que falles en la vía aérea. Cuando comienza entonces uno a ver las complicaciones asociadas a este fallo de la vía aérea, pues uno dice, mire, esto es importante y esto es serio. Las complicaciones son hipoxemia, son colapso, son arresto cardíaco y son muerte. Y estos son aquellos pacientes, y por eso hay dos barritas, son aquellos pacientes que tuvieron predicción de vía aérea difícil y aquellos pacientes que no la tuvieron, ¿cierto? Y miren que la diferencia es importante. Y cuando uno analiza esto, uno dice, pues esto como que hay que tenerlo en cuenta y hay que valorarlo. Y miren todo lo que hay que ver. La probabilidad de que fallemos en unidad de cuidados intensivos es muy alta por múltiples razones. Entorno fuera del quirófano, donde la monitoría se coloca detrás del paciente y no como la tenemos en cuidados intensivos, en quirófano, que la tenemos frente a nosotros. El entorno de UCI, donde los cubículos son más pequeños, donde los equipos de vía aérea son diferentes a los que tenemos en el quirófano, donde no tenemos un cirujano a la mano generalmente rápidamente, donde la transferencia entre un quirófano y una UCI puede ser lenta, donde la evaluación de las vías respiratorias debe ser rápida porque estos pacientes tienen, o el abordaje de la vía aérea tiene que ser rápida porque estos pacientes tienen tiempo limitado, donde el personal no está entrenado en vía aérea difícil, no solo el médico, sino el paramédico, donde la disponibilidad quirúrgica, como ya les había dicho, es menos rápida, donde la incidencia de obesidad está alta. Entonces, bajo todas estas condiciones, además hay una cosa que nos agrava la situación y es la vía aérea fisiológicamente difícil. Y ya hemos hablado de anatomía, hemos hablado de todo lo que aumenta la probabilidad de que este paciente falle. Pero cuando nos vamos a la vía aérea fisiológicamente difícil, entonces vemos todo esto. Tenemos un paciente que tiene traumatismo de columna cervical, que tiene vías aéreas difíciles porque tienen más edema, porque tienen más líquido, porque tienen trauma, porque tienen cuello inmovilizado, porque tienen una masa, porque tienen una invasión de la vía aérea con secreciones, porque la luz no es la adecuada en la unidad de cuidados intensivos, porque tienen todos estómago lleno. Entonces, porque está inestable hemodinámicamente. Y lo peor de toda esta situación es que siempre estamos en un escenario de emergencia. La intubación en las vías aéreas, en la unidad de cuidados intensivos, la gran mayoría de ocasiones estamos en la inminencia de una emergencia o en una emergencia. Y esto nos hace pensar que debemos hacer listas de chequeo, como en el quirófano, y como muy probablemente creamos, no, pero es que estamos en un escenario de emergencia, no las tenemos que hacer. Pues una lista de chequeo como estas no se demora más de 1 minuto haciéndose. Y muy probablemente mientras usted está preparando los medicamentos, usted se puede dedicar a hacer la lista de chequeo para verificar que no vaya a tener o que el riesgo se reduzca. Porque recuerden que lo que estamos intentando objetivizar aquí es gestión de riesgo, y eso es lo que tenemos que llevarnos en la cabeza. Luego entonces vienen nuestros pacientes y es de lo que vamos a hablar. Luego de esta introducción de vía aérea difícil y en la vía aérea difícil en la UCI vienen nuestros pacientes específicos, y son los pacientes que tienen tumores en la vía aérea superiores y los que tienen tumores mediastinales. Y de lo primero que vamos a hablar es de los pacientes con vías aéreas superiores enfermos. Y les tengo un caso, muy probablemente todos lo conocimos. Este paciente la terminamos intubando por fibrobroncoscopia, pero la conocimos en la unidad de cuidados intensivos y fue el grupo de vía aérea de la unidad, pues, de la IPS, de la Hospital Alma Mater, el que terminó abordando este caso. Y cuando ustedes comienzan a observar, este paciente tiene 2.93 centímetros por radiología de vía aérea.
O sea que la probabilidad que tuviéramos, además de que la vía aérea no era una vía aérea fácil, ¿cierto? La probabilidad que tendríamos ya de fallar con este paciente era muy alta. Pero se las voy a mostrar para que tengamos la posibilidad de entender en qué nos estamos enfrentando. ¿Alguien abrió el teléfono? Yo siempre me he preguntado dónde. No sé por qué me insistía que me tomara el café. Alguien abrió el teléfono, ¿cierto? Que se levantan a hacer todo. Por favor, eso. Ok, gracias. Ya, listo. Entonces, esta es nuestra paciente. Y esto es lo que nos enfrentamos en el día a día en la unidad de cuidados intensivos. Y la pregunta entonces siguiente es, mi paciente tiene predictores para laringoscopia difícil, para videolaringoscopia difícil y finalmente para ventilación difícil. Y pues muy probablemente ya nos los han mostrado los estudios donde nos han mostrado que principalmente al tener anormalidades en el cuello, este paciente se mete en la probabilidad muy alta, por encima del 70% de ser una vía aérea difícil por laringoscopia, una vía aérea difícil por videolaringoscopia y aún más, un paciente imposible de ventilar en caso de inducción. Y lo vamos a ir analizando más adelante. Ventilación difícil, obesidad, la teníamos. Paciente déntulo, la teníamos. Historial de ronquido, lo sabíamos. Historial de sajos, como ya lo habíamos descrito, es muy probable que tengamos en la unidad de cuidados intensivos. Paciente con lengua grande, tenemos pacientes con edemas en la unidad de cuidados intensivos. Mandíbulas prominentes, pobre extensión atlanto-occipital, patología faríngea que la teníamos en esta paciente, hipertrofia de las amígdalas linguales, acceso lingual, quiste tirogloso, apósitos faciales, quemaduras faciales y deformidades faciales. O sea que este es el paciente que generalmente nos enfrentamos con vía aérea difícil y oncología en la unidad de cuidados intensivos. Estos pacientes que tienen tumores de vías aéreas respiratorias superiores o mediastinales cumplen esta cosa. Entonces tenemos el peor escenario posible y es que nos podemos meter en una secuencia de no intubación y no ventilación. Otra vez las combinadas ahora para no ventilación y no intubación, y podemos darnos cuenta que es muy fácil que muchos de nuestros pacientes tengan estas situaciones en la unidad de cuidados intensivos. Y aquí es cuando viene esta respuesta. ¿Será que debemos como intensivistas trabajar en conjunto para lograr exitosamente llevar a cabo nuestras inducciones y nuestras intubaciones con los pacientes con tumores malignos de vías aéreas superiores o de mediastino? Pues yo creo que la respuesta es sí. Yo creo que no nos podemos quedar en que yo soy capaz, yo lo sé hacer y yo lo voy a poder hacer. La situación aquí compleja es que si usted no lo puede hacer, este paciente puede terminar muriéndose, ¿cierto? Y puede terminar en un desenlace fatal como un arresto cardíaco si no se termina muriendo. Por esa razón, yo creo que el trabajo multidimensional y pues con múltiples especialidades siempre es llamado a la cordura, pues además en la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque todos tienen cosas para hacer. Si tenemos al oncólogo que nos está valorando a este paciente, de pronto si ya este paciente está biopsiado, nos puede decir, venga, arranquémosle quimioterapia y podemos resolver de pronto esta situación, coloquémosle esteroides y podemos resolver la situación un poco. Cirugía de tórax nos dice, venga, yo estoy ahí pendiente y si cualquier cosa, pues lo abordamos de otra manera. Si tenemos a la otorrinolaringología, pues ellos tienen posibilidad del abordaje transtumoral de la masa, porque recuerden que aquí, aunque sabemos que el riesgo existe de que abordar transtumoral la masa, pues es malo y es difícil y puede generar un sangrado importante, pues este paciente está en el peor escenario de su vida y es que puede que pierda la vida principalmente en ese momento por esa situación. La otra cosa importante es si tenemos un grupo de ECMO como Cristian nos va a mostrar y como yo le voy a mostrar más adelante, pues este paciente puede que necesite una terapia ECMO antes de esto. Cirugía cardio, ¿será que nos pueden ayudar a canular a este paciente para poderlo meter en bomba antes de asegurarle la vía aérea? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero la pregunta es aquí, ¿induciría a su paciente o lo haría despierto? Y la respuesta la tiene esta diapositiva que es sacada de las guías DAS, donde le responden a uno que principalmente aquel paciente que tiene cambios anatómicos
o cambios fisiológicos que le permiten o aumentan la probabilidad de que usted no los pueda intubar, usted debe pensar que este paciente debe hacerlo despierto. Y esta es la conclusión burda pues, de esta situación. Yo sé que esto necesita una discusión mucho más fina y mucho más cercana a cada uno de los pacientes, pero en gran mayoría de las ocasiones, cuando tenemos tumores de las vías aéreas que además las comprimen, o cuando tenemos tumores mediastinales, este paciente debe ser pensado como intubación despierto como primera opción. Y la otra pregunta, después de esta es, otra vez volvemos a nuestras preguntas, es, ¿la intubación será exitosa y la oxigenación será exitosa? Y entonces cuando comenzamos a hablar de intubación exitosa, siempre tenemos que pensar en plan A, plan B, plan C, plan D, plan F, plan H, plan Z. Y algunos pacientes se meten en el escenario de que no podemos intubarlos despiertos porque este paciente no colabora, porque la intubación despierta de este paciente es tan riesgosa por cualquier razón que el paciente no es capaz de ayudarse, porque colocarle anestésicos locales puede cerrar las vías aéreas, puede inducir predictores de intubación demasiado críticos en caso de que fallemos en la fibrobroncoscopia despierto, o porque no tenemos personal en quirófano disponible para hacernos una ayuda. Entonces siempre tenemos que pensar que si este paciente no nos colabora, estamos obligados a actuar. O si este paciente no lo podemos hacer despierto, estamos obligados a actuar. Porque recordemos que estamos en la unidad de cuidados intensivos con un paciente en inminencia de fallo. Y ahí es donde viene una configuración que se llama el doble setup. El doble setup es la intención de que yo tengo mi paciente, lo voy a hacer despierto o lo voy a configurar bajo una intubación en primera opción de esta manera, pero siempre tengo que tener bisturí, buggy, tubo al lado de mi paciente abierto y disponible para poder resolver la vía aérea en caso de que falle. Y ahí es donde viene otra vez la colaboración. Pues si tengo una masa aquí en el cuello anterior, pues yo sé que el bisturí, buggy, tubo probablemente me va a fallar a mí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llamar al otorrino, llamar al cirujano general y venga, ayúdeme que este paciente va a estar muy probablemente complejo. Si todo va bien, pues todo perfecto y todo el mundo te dirá, pues ¿para qué me llamaste? O los lugares donde están conscientes te dirán muy bien, pero si tú fallas, pues está la otra persona teniendo el soporte en ese momento. Y entonces viene la pregunta. ¿Lo vamos a hacer despierto? Ya lo sabemos. Ahora, ¿lo vamos a hacer con video o lo vamos a hacer con fibro? Video creo que bajo la opción de cáncer siempre será una opción mucho más compleja por una razón, y es que los pacientes con anomalías anatómicas y patológicas, además de las fisiológicas que ya hemos hablado, estos pacientes el videolaringoscopio no tiene mucha opción de movilización. Usted tiene una laringoscopia y tiene que pasar un tubo con lo que logra ver. Mientras que con la fibrobroncoscopia, con estas anatomías alteradas, usted puede navegar en todos los planos. Además de eso, puede permear unas masas que obstruyen probablemente la vía aérea de manera fisiológica o de manera parcial en algunos momentos durante la respiración. Sirve como guía para el avance del tubo orotraqueal. Además de eso, sirve de otra manera, y es que sirve como ventilación accesoria en caso de que uno de que el paciente pierda la posibilidad de respirar. Y además de eso, nos permite examinar las lesiones y garantizar que el tubo orotraqueal se coloque distal a la lesión. Por esa razón, siempre debe intentarse hacer con fibrobroncoscopia en los pacientes que tienen tumores en vías aéreas superiores o en mediastino que desplacen o que alteren la anatomía. ¿Y qué se debe hacer con la preoxigenación? Estos pacientes deben ser llevados a oxigenaciones lo mayor posibles para darnos tiempo. Principalmente es comprar tiempo para poder hacer las cosas con más calma. ¿Qué hay? Desde una cánula nasal hasta una cánula nasal de alto flujo, pasando por todos los sistemas Venturi y por las máscaras de no reinhalación.
que sugiere que se utilicen O2 altas. Y estas O2 altas se sugieren además como posibilidad de hacer oxigenación amnéusica pues apneica. Y esto se hace principalmente con flujos altos. ¿Con cuál? Con la cánula nasal de alto flujo, que es la que mejor ha demostrado evidencia en la oxigenación amnéusica. ¿Qué nos dicen las guías después de todo esto? Entonces, posición Fowler, coloque una cánula nasal, oxigénelo muy bien por 10 minutos previos o llévelo a una ventilación no invasiva si el tumor está colapsando las vías respiratorias y oxigénelo adecuadamente, o utilice cánula nasal de alto flujo con fibrobroncoscopia o intubación despierto, que eso le permite oxigenar y le permite a usted acceder a las vías respiratorias. Y volvemos a nuestra paciente. Fue lo que hicimos con ella. Una cánula nasal de alto flujo, FIO2 al 100%, flujos de 60 litros y comenzamos a trabajar con fibrobroncoscopia. Avanzamos, trabajamos con fibrobroncoscopia, nos tocó recuperarla en algún momento con máscara facial, darle presión positiva y posteriormente fuimos capaces de ventilar y de intubar a la paciente. No sé si tengo el video aquí, no, creo que no lo tengo. Y, por favor, silenciar los micrófonos quien esté usándolos, por favor. Si fallamos, se puede entonces utilizar videolaringoscopia sobre fibrobroncoscopia o fibrobroncoscopia sobre videolaringoscopia. Pues la literatura nos dice que esto nos mejora la posibilidad de tener un éxito. Entonces también se puede usar. Sí, buenos días. Sí, no sé, me prohibieron el teléfono en la mano. Voy a bajarle para yo, no concentrarme. Y traqueostomía o cricotiroidectomía, pues probablemente en estos pacientes, aunque la literatura dice que es nuestra última opción y siempre debe ser el doble setup, muy probablemente estos pacientes no tengan la opción por tener las masas que tenemos. ¿Debemos remitir la ECMO? Pues algunas de los pacientes, o debemos iniciarle ECMO, algunos de los pacientes, principalmente las guías de la Sociedad Europea, nos dicen que los pacientes que tienen probabilidad de fallo en la vía aérea y que además de eso tienen anatomías alteradas o que tienen induraciones o que tienen inflamaciones que son que tienen desviaciones de la laringe, deben ser llevados a oxigenadores. Y aquí viene la respuesta. Esto no necesariamente tiene que ser ECMO, ¿cierto? Tienen que ser llevados a oxigenadores de la sangre antes de ser inducidos o intentar acceder a las vías respiratorias. Obviamente, la posibilidad de ECMO en Europa y en el mundo, en el primer mundo médico, es muy alta. Nosotros todavía apenas estamos accediendo a estas tecnologías, pero la gran mayoría de hospitales de tercer nivel y de cuarto nivel que tenemos sí tienen cirugía cardio. Y el beneficio de esto es que tenemos bombas. Y cuando hay bombas para circulación extracorpórea, estas bombas pueden funcionar como ECMOs durante el momento en que se necesite, pues para acceder a la vía aérea y resolver la vía aérea de estos pacientes. Entonces, siempre tenerlo en cuenta. ¿Qué nos dice? Aquellos pacientes que tienen vías aéreas difíciles y que no oxigenan adecuadamente, ni con cánulas nasales, ni con máscaras nasales, que cuando cuando le hicieron la endoscopia, por ejemplo, para tomarle la biopsia, encontraron que fue una endoscopia difícil, o que no oxigenan adecuadamente con alguna máscara laríngea, o que tienen predictores para que la máscara laríngea no ventila adecuadamente, o que no puede acceder por traqueostomía, son aquellos pacientes que deben ser remitidos a una unidad ECMO para que sean valorados. Y entonces estamos ante el otro escenario, que es el de las masas mediastinales. Ya nos salimos de las masas en cuello y en vías aéreas superiores y nos vamos para las masas mediastinales, que son otro reto complejo, porque aunque acceder a la vía aérea es un poco más fácil en esto, porque no tienen predictores o muy probablemente no tengan predictores, tienen una situación compleja diferente, y es que tienen obstrucciones de grandes vasos y algunas veces tienen obstrucciones de las vías aéreas inferiores.
Y entonces, muy probablemente nos metamos en la situación de que cuando induzcamos a este paciente, puede que nos baje el gasto cardíaco hasta casi que nada o nos entre en arresto cardíaco. Y ya les voy a mostrar lo que dice la literatura. La literatura dice que la gran mayoría de pacientes que son llevados o que tienen masas mediastinales y que usted los acuesta a menos de 30 grados y que estos pacientes se colapsan hemodinámicamente después de haber sido acostados a 30 grados, debe asegurarse de una vía oxigenatoria por medio de circulaciones extracorpóreas antes de llevarlo a inducción. Porque este paciente, y miren la probabilidad, estos son el montón de estudios que muestran que hicieron a los pacientes con ECMO. Bueno, son el número de pacientes, es un solo estudio, con el número de pacientes que ellos hicieron con linfomas, carcinomas, pericarditis, timomas, que tenían tumores mediastinales anteriores y que los llevaron a ECMO y que la gran mayoría de pacientes salieron adelante. Y sigue la lista, y sigue la lista. Por esa razón, entonces uno tiene que tener claro que todos los pacientes que tienen masas mediastinales, que se colapsan al bajarlos a 30 grados, hay que ir pensando en una manera de oxigenarlos diferentes a las vías respiratorias. Cuando uno comienza a analizar entonces qué masas son las complejas, nos damos cuenta que las masas posteriores, o sea, las de mediastino medio y las de mediastino posterior, tienen menos probabilidad de generar estas lesiones o de generar estos desenlaces, y que las masas mediastinales son las que principalmente nos generan esto. Por esa razón, entonces, la propuesta desde el grupo de anestesiología es que, y esto es publicado en Anesthesiology con pacientes que tuvieron masas mediastinales y que tuvieron compresión tanto del mediastino como de las vías aéreas, hicieron un análisis paciente a paciente y se dieron cuenta que en el porcentaje que los pacientes lo hicieron despiertos, no hubo cambios hemodinámicos, pero que cada vez que fueron siendo llevados a peores valores, pues a peores o a niveles más bajos de anestesia o más profundos de anestesia más bien. Entonces, por ejemplo, pacientes que fueron llevados a anestesia general pero con ventilación espontánea, muy probablemente la hemodinamia no les cambió. Cuando son llevados a presión positiva, miren, más o menos un 25% de cambios de la hemodinamia. Y cuando el paciente es llevado a bloqueo neuromuscular, que es el punto crítico en la situación, se colapsaron. ¿Y cuánto porcentaje se colapsó? Más o menos un 10 a un 15% de estos pacientes. Esto nos hace pensar, pues si un 15% de los pacientes que son llevados a anestesia general para intubar y hacerle manejo de las vías respiratorias superiores y tenían masas mediastinales, pues este valor es muy poco. Pero realmente cuando usted observa los desenlaces de esto, se da cuenta, y se los voy a mostrar los desenlaces, usted se da cuenta que eso no es tan poco y que estos pacientes, hijo de madre, ¿dónde están los desenlaces de este? ¿Será que desde la diapositiva la quité? Bueno, les debo el artículo, qué pena con ustedes. Yo creo que ayer en la última modificación borré esto. Los desenlaces muestran que ese 15% de los pacientes que se colapsaron hemodinámicamente, el 90% de esos pacientes no salió del colapso hemodinámico y terminó muriéndose. Por esa razón, creo que en las masas mediastinales anteriores hay que tener mucho cuidado con la hemodinamia, y lo que debe preocuparnos es hacer estos pacientes de manera, el paciente pues profundamente anestesiado, y muy probablemente acceder a las vías aéreas superiores con fibrobroncoscopia y avanzar posterior a la masa probablemente sea nuestra mejor opción. Al final, entonces, es ¿qué hacer si lo queremos extubar? Y la respuesta la tiene siempre el artículo de la guía DAS, donde nos dicen: estése seguro que este paciente no tiene nada de sedación y nada de relajación neuromuscular. Haga un plan de extubación donde asegure o donde mantenga asegurada la vía respiratoria. Entonces, colóquele un introductor, colóquele un intercambiador de tubo, colóquele algo que le mantenga asegurada las vías aéreas superiores.
verifique que todo el equipo esté dispuesto a reintubar a este paciente rápidamente, y todo el equipo significa todos los equipos, todas las personas que están en la unidad de cuidados intensivos. Lo que habíamos dicho, colóquele un estilete en las vías aéreas para reintubarlo fácilmente si lo necesita. Ubíquelo en un lugar o intente hacer un plan para que este paciente después de la extubación tenga una evolución adecuada, ventilación mecánica no invasiva, colóquele oxígeno a altas dosis, utilice esteroides con él, lo que necesite hacer. Mantenga seguro al paciente por el próximo de las 24 horas, y si el plan de extubación falla, no dude en reintubar al paciente. Si no es posible extubar de manera segura, entonces siempre está la traqueostomía quirúrgica aún a través del tumor. Las conclusiones entonces de esta charla, y era lo que les quería traer, era que principalmente el manejo de las vías aéreas de paciente oncológico de tumor de cabeza y cuello y masas mediastinales sigue siendo un reto para todos. Ante la mínima sospecha de la vía aérea o de la pérdida de la vía aérea con la inducción, durante la valoración, asegurar la vía aérea debe ser una prioridad. Y yo creo que esto, los que hemos rotado con la profe Merce y los que hemos estado en situaciones de vía aérea difícil con el profe Héctor, nos queda claro. Este paciente no está en inminencia de falla, pero si este paciente falla a las 3 de la mañana, no hay nada que hacer por él. Entonces, asegúrele la vía aérea. Busque solucionar la vía aérea en el mejor momento, que cuando es en la mañana, cuando todo el mundo está disponible, cuando todo el equipo tiene posibilidad de hacer cosas. El trabajo multidisciplinar es indispensable y siempre debe estar presente. La fibrobroncoscopia flexible es el gold estándar tanto en el manejo de las vías aéreas de tumor de vías aéreas superiores como el mediastinal. Siempre pensar en ECMO venovenoso o en dispositivos de oxigenación como la bomba de circulación extracorpórea en este grupo de pacientes. Y los nuevos estudios nos han mostrado, ya se los mostré, que aunque la probabilidad de fallo es menor que la que creíamos o que la que sospechábamos, esta probabilidad de fallo, aunque sea menor, siempre termina en los pacientes que fallan en una probabilidad muy alta de desenlaces negativos para estos pacientes. Entonces, no llevemos a nuestros pacientes a una probabilidad de fallo que lo termina matando probablemente. El escenario de cuidado intensivo, sin duda alguna, es un escenario que la vía aérea, digamos, se ha dejado de lado por años y no va a la par del desarrollo en otros sistemas. Si usted ve la monitorización, el énfasis y las posibilidades que se tiene con otros sistemas, es superior. Eso es una realidad. Y probablemente el referente de vía aérea sigue siendo anestesia y debería ser, digamos, al punto que debemos por lo menos igualarnos en dispositivos. ¿Qué esfuerzos han hecho aquí que yo creo que son importantes? Un esfuerzo inicial era igualar las alternativas que tenemos de vía aérea difícil no anticipada con un carro de acceso a la vía aérea, o sea, igualarlas de quirófano, que parece increíble, pero en la mayoría de las unidades de cuidado intensivo asisten en un hospital de tercer nivel. Los carros de vía aérea de cuidado intensivo están muy por debajo del estándar de esa misma institución. Entonces, esta institución se igualaron para que lo que hay en quirófano sea exactamente lo mismo que pueda disponer el intensivista. Eso es un punto muy importante, pero no basta tener las herramientas tecnológicas ni los insumos, es necesario el entrenamiento. ¿Qué es importante acto seguido? Que esos dispositivos, insumos, hagan parte de un protocolo de acceso a la vía aérea en los escenarios en que mostraste y que la gente pueda ser entrenada a los que mostraste. Precisamente habrá en estas unidades de cuidado intensivo lo que es una riqueza importante, la diferencia, los diferentes especialistas de base que acceden al cuidado intensivo, eso lo hace ser muy fuerte, muy importante en las discusiones, pero también lo puede hacer débil dependiendo de quién esté atendiendo un paciente en particular. Entonces la cosa es igualar, como se igualan otros aspectos, a la gente la están reentrenando, recertificando en reanimación, lo están recertificando en conocimiento de antibióticos, que esté pendiente de las vías, pues así mismo en vía aérea difícil debería estarse la gente inflándola a que se debe entrenar, a que se debe estar pendiente de los avances y lo que a veces la misma institución tiene.
porque lo que hemos visto en situaciones letales, no de esta institución, pero sí de una institución donde trabajé más tiempo como en San Vicente, es que era increíble que a veces los pacientes tuvieran un deceso con el dispositivo disponible en el carro que el especialista tenía a su disposición, pero no lo sabía manejar. No lo conocía, no lo había reconocido en su manejo, y eso fue el punto detonante para que el paciente, por ejemplo, falleciera. Y tuvimos 2 casos específicos y detectados. Entonces eso le hace llamar la atención a los que toman decisiones administrativas de que la cosa no solo es invertir en tecnología, la cosa es invertir en entrenamiento. Entonces es un segundo punto muy importante. Tenemos una deuda de entrenarnos en esto, porque como mostró Antonio muy bien, probablemente no son casos frecuentes, pero son de una letalidad tremenda. O sea, un paciente que se entra en esta espiral de una intubación de ventilación, o se muere o queda con una gran disabilidad. Que eso es una catástrofe pues, para el sistema de salud. Entonces no podemos permitir ese escenario. Ahora, en lo que mostraste que es muy importante y cada vez reconocemos más es el trabajo multidisciplinario. Afortunadamente en cuidado intensivo somos muy afines a esto. O sea, en cuidado intensivo para nosotros es natural trabajar con el infectólogo, con los cirujanos que están trabajando en cada una de las especialidades, pero nos cuesta como tal dar el paso en vía aérea. Esto es un tema importante, venga, llamemos también a la vía aérea. Y ese llamado que mencionaste, por ejemplo, con Mercedes, que es un llamado muy efectivo, que normalmente ella hace, de reconocer como un especialista que no es súper especialista en vía aérea, ella reconoce y anticipa el caso que le parece que puede ser vulnerable y llama de manera anticipada. Eso que parece tan simple, eso tiene una enorme utilidad para los pacientes. ¿Por qué? Porque el paciente que, como dijiste, se maneja de manera electiva, programada y con toda esa capacidad, ese paciente le va definitivamente mejor que a uno que se precipita el manejo. En cuidado intensivo, uno le dicen a los compañeros la mayoría de las veces en las reuniones generales, es que no hay vía aérea difícil y electiva en cuidado intensivo. Pues seguramente que no, porque no se reconoce. Y si no se reconoce, no se puede planear. Y si no se planea, los resultados pueden ser muy malos. Entonces la invitación es que con un índice como este, y ahí va otro aviso, el índice Macocha lo estamos trabajando como un trabajo de investigación y se está construyendo el protocolo, lo va a hacer el grupo de anestesia con los residentes que están ahora en primer año y pasan a mitad de año segundo, para que se pueda validar en nuestro país. No hay ninguna validación y hacemos una búsqueda completa, y sería interesante que seamos la primera institución de tercer nivel en que validemos, como en otra época se hizo con el plan bolivariano, que lo hicieron de manera muy bonita. Queremos validar y ver si ese índice nos sirve en cuidado intensivo para predecir los pacientes que son difíciles y hacer esto. Esa es otra cosa importante. Nosotros tener herramientas, eso le llamaba la atención a él, que lo interesante de esto es que el intensivista, a diferencia del anestesiólogo, carece de herramientas, digamos, cognitivas para reconocer la vía aérea de manera anticipada. Y tenemos el problema mayor, que vos lo señalaste muy bien, que tenemos el peor escenario. Entonces siempre es como la cosa más increíble. El especialista que más se ve enfrentado a las cosas más horribles y tiene la menor cantidad de herramientas posible. O sea, en quirófano se tiene todo está diseñado para manejar una vía aérea, desde lo que mencionaste, desde la auxiliar que lleva un día de entrada al quirófano, a esa la entrenaron para manejar una vía aérea. En cuidado intensivo no sucede eso. Entonces vos vas a pedir un dispositivo de vía aérea y es un drama. O sea, no lo conocen, te pasan el que no es. Entonces eso debe cambiar, y eso va a cambiar en la medida que la gente se sensibilice a la cosa y se entre en los protocolos. Entonces ese es otro elemento que tenemos que cambiar para hacer las cosas. Y finalmente lo que mencionaste, lo del doble setup, que me parece a mí que los términos más bonitos son la posibilidad abierta de varios caminos de manejo. Siempre el camino de salida es la vía aérea quirúrgica. Entonces ese es el camino. Cuando la vía aérea quirúrgica es imposible o casi imposible, usted debe pensar en otra alternativa, que es soportar al paciente. Entonces les pongo el ejemplo. Vía aérea difícil con un tumor, bien sea con acceso imposible, transtumoral por el cuello, o en mediastino, que hay comprobación fisiológica, pero mencionaste, o anatómica, hay un colapso inminente de la vía aérea, debe tener una salida diferente a la quirúrgica. ¿Cuál es la salida diferente? Circulación extracorpórea, si es lo único que hay en la institución,
Esa es la forma segura de manejarla. Sí, es una forma larga, es una forma compleja, pero para eso están los equipos multidisciplinarios. Si aquí en esta institución se pretende hacer, digamos, el manejo oncológico avanzado de los pacientes, cada vez nos vamos a enfrentar más a este tipo de retos. O sea, ya no va a ser una cosa esporádica que nos presente 2 veces al año, sino que ya van a ser como en otros centros de referencia mundiales, en que esto haga parte del manejo multidisciplinario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enrolarnos en ese manejo multidisciplinario. Detectamos a ese paciente cuando está todavía, digamos, no en inminencia de pérdida de vida aérea, sino con altísimo riesgo de hacerlo. Ese paciente se programa con el equipo de cardio, con los cirujanos, con todo lo que tengamos y lo hacemos de manera segura. Es inminencia, profe. Inminencia es una calculación por una persona experta, se debe demorar menos de 10 minutos. Pero es que eso es muy difícil de una persona. Por ejemplo, llamar a un cirujano cardio, un cirujano vascular, yo estoy casi en paro, hágamela. Es muy diferente a decirle con el paciente, yo lo tengo desoxigenado, pero lo tengo controlado. Usted, ese normalmente es el profesional, se va a desempeñar con más soltura, digamos, con más probabilidad. Nos ha pasado otorrinos súper expertos que le pedimos que nos haga un astraqueo de emergencia, se bloquean. O sea, aquí en cualquier institución uno le dice casi que en inminencia de paro que la haga, y lo que él hace en 1 minuto se demora 14 y el paciente se muere, porque si ese no es el escenario queremos exponer el problema. Lo debemos de exponer de manera programada, decirle, estamos con dificultades, usted acceda y tengamos la probabilidad. Otro personaje que es muy importante finalmente para este es el de cabeza y cuello. Ese personaje es muy importante porque hay algunas vías aéreas que nosotros podemos decir de manera electiva en la UCI sin darnos temor. Es una traqueostomía por el personal masivo. Y la vamos a hacer con el paciente despierto. Vamos a asistirlo de esa manera. Tenemos salidas diferentes para el caso que se nos desoxigene, pero lo vamos a hacer de manera electiva y vamos a componer la vía aérea. ¿Y quién es el experto? No es el otorrino, no es el cirujano general, es el cirujano de cabeza y cuello que puede acceder a través de un tumor o evadiendo un tumor en anatomías muy hostiles. Entonces, vean que esto, en la medida en que uno se vaya exponiendo a pacientes más complejos, las soluciones se vuelven más complejas, pero no quiere decir que no exista. Incluso en esta institución, que aparentemente a veces tiene dificultades económicas, tiene muchas herramientas que se asimilan a cualquier hospital de cualquier lado. O sea, hay fibro, hay video, el mejor video en este momento tope que hay en el mundo, lo hay aquí. El fibro es de alta calidad, hay endoscopios de alta calidad para hacer acceso a la vía aérea. O sea, digamos que no tenemos nada que nos ponga en inferioridad de condiciones tecnológicas.